Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy vamos a estar haciendo un recorrido desde Esculapio a Hipócrates, los dioses, los héroes y el nacimiento de la medicina occidental. ¿Con quién? Con uno de los médicos pues, que reconocemos como una eminencia dentro del mundo de la medicina, pero también un hombre muy preocupado de conocer la historia de esta disciplina científica que definitivamente va totalmente ligada al mundo del ser humano, a su desarrollo, a sus posibilidades de sobrevivir, de tener una calidad de vida. Se trata del doctor Michel Otaller, quien es presidente del Centro Médico Docente de Los Altos, a quien damos como siempre la más cordial bienvenida, contentísimos de poder tener una vez más, pues después de un poquito de descanso por razones de salud personales, estamos muy contentos de retomar pues nuestras actividades y esta serie de la historia de la medicina que ha tenido una acogida maravillosa, por lo cual agradecemos muchísimo a nuestro querido público y que tiene seguramente muchísimos capítulos por venir si contamos con la gentileza de nuestro querido invitado, el doctor Michel Otaller. Gracias, Michel, una vez más aquí, felices de recibirte en los estudios de Mírate. Gracias, bienvenidos otra vez nosotros dos aquí, ya nos hacía falta un poquito, ¿no? Para retomar el hilo, ¿no? Así es, bueno, y hoy vamos a estar hablando de ese mundo mágico y maravilloso que de alguna manera ese imaginario ha impactado al ser humano, al mundo occidental específicamente y de manera muy determinante al mundo de la medicina. Sí. Es verdad. Ahora hay una cosa paradójica. Cuando uno habla de Grecia, uno siente que, ¡ay, Grecia! Ahí está todo. ¡Qué maravilla! Ahí se inventó todo, ahí se creó todo. Pero cuando uno empieza a detallar en cuanto a lo que sucedió en la medicina, en Grecia y en otros ámbitos, en diferentes sitios que ya hemos tocado en capítulos anteriores, uno se da cuenta que Grecia, lo que comenzó a escribirse sobre la medicina en Grecia comenzó muy tardíamente. Había un dominio total de todo lo que era el mundo mediterráneo, en especial ese Mediterráneo oriental que comienza como más o menos en Grecia o en Italia y se va hacia el Medio Oriente, estaba absolutamente dominado por Egipto, que tenía 3.500 o 4.000 años antes que aparecieran los griegos, con sus particularidades que vamos a tocar algunas de pronto. De modo que pudiera decirse que esa medicina del mundo oriental, pongámoslo así entre comillas, la medicina de Grecia, junto con la medicina de Egipto, junto con la medicina de Sumeria, con sus diferentes grupos, se mezclaron muchísimos conceptos que llevaron a la medicina que nosotros hemos llamado la medicina de Occidente. Nosotros somos herederos de una cantidad de conocimientos y de una cantidad de historias y de personajes que aparecieron en ese pedazo del mundo que estaba allí. Ahora, lo curioso es que en Sumeria y en Egipto, la medicina y la escritura sobre la medicina, es decir, la historia, que es cuando uno comienza a escribir, dice la historia, apareció casi 3.000 años antes de aparecer la historia sobre la medicina en Grecia. ¿Se podría determinar específicamente cuándo y dónde realmente nace la medicina occidental? Es un poquito esto que acabo de decir, pero la pregunta es interesantísima, porque la medicina occidental, si uno tiene que seleccionar un solo tipo y decir ¿dónde nació la medicina? Como tú me acabas de preguntar tan contundentemente, la medicina occidental es una mezcla de griegos, macedonios y de egipcios, porque la medicina occidental, su primer esbozo ya como medicina, como algo de lo que uno puede prenderse y decir, aquí empieza, comenzó en Alejandría. Y Alejandría fue fundada por Alejandro en el siglo III, siglo IV antes de Cristo, una vez que Alejandro ocupó y conquistó lo que era el
el Egipto faraónico, que por cierto no lo desmanteló, sino que después de la llegada de Alejandro hubo unos cuantos faraones de origen macedonio, que eran la familia de Ptolomeo, que fue uno de los generales de Alejandro Magno, que heredó ese imperio. Fíjate que esa es una de las, digamos que un punto de la historia que nos parece tan bonito, porque lamentablemente en la historia de la humanidad el ser humano ha ido, digamos, a conquistar otros mundos y en muchísimos casos devastado cualquier vestigio pues de cultura e inclusive edificaciones hermosísimas fueron devastadas precisamente por esa hambre del ser humano de conquistar nuevos espacios. Y bueno, no sé si destruir, pero bueno, es algo que está ahí en la historia, ¿no? Los hechos están allí. Pero en cambio, en el caso de Alejandro, los griegos sintieron, creo yo, uno se infiere que pudieron sentir una admiración maravillosa, algo mágico, cuando ven aquella cultura egipcia, esas pirámides, su manera de vestirse, el maquillaje. O sea, yo creo que, imagínate tú un Alejandro llegando y viendo esas mujeres maquilladas con aquellos delineados negros, aquellas pelucas. Totalmente. O sea, y el impacto cultural, el impacto psicológico para cualquier ser humano que llegara y viera todo ese mundo, esa belleza que uno ve también en las películas, seguramente fue un gran impacto, y ellos no destruyeron eso, sino que por el contrario, quizás somatizaron pues todas aquellas saberes que había en ese mundo. Ahora, fue determinante esa cultura de Egipto para el desarrollo de la medicina ya de Grecia y todo lo que subyace. Sí, sin duda alguna, porque era una historia tan admirable y era una curiosidad que llevaba tan profundo, que los griegos respetaron eso, los griegos macedonios y todos los demás griegos respetaron eso y trataron de sacarle el mejor provecho. Las mejores mentes de aquellos tiempos, las mejores mentes del cuarto y tercero y segundo y después por unos cuantos siglos más del mundo entero estaba en Alejandría. Estaban todos concentrados allí haciendo un esfuerzo enorme por llevar adelante una empresa titánica, dificilísima de llevar, porque había que mezclar una cantidad de cosas que eran inmezclables, como quizás iremos viendo hacia adelante. En ese movimiento que sucedió, empezaron poquito a poco a desaparecer los dioses, y su accionar dentro de los eventos de la salud nunca desapareció por completo, nunca va a desaparecer, siguen vivos hasta el presente y nadie puede negarlos, porque ¿quién puede discutir o pedirle a una persona que diga que no, que el José Gregorio Hernández no le hizo un milagro? ¿Quién puede discutir eso? Y de hecho muchas veces la ciencia misma no lo puede discutir. Ahora, lo interesante aquí es que Grecia empezó a escribir, uno empieza a encontrar cosas escritas de los griegos hacia el año 700 antes de Cristo, cuando ya la escritura sumeria tenía miles de años y la jeroglífica los mismos miles de años que la sumeria. En Grecia todavía nadie estaba escribiendo, no había historia, no había una cultura escrita. Y eso es algo que llama muchísimo la atención. Uno se preguntaría por qué. Si ahí mismo estaba Creta enfrente, y Creta era una isla cuyos orígenes de la gente que pobló a Creta, y además que construyó unos palacios descomunalmente e indescriptiblemente bellos, y además se incorporó a la cultura helénica también en lo que fue moviéndose, y cuando eso fue invadido por una de las, llamémoslo así, por uno de los grupos o tribus que formaron la Grecia antigua, que eran los dorios. Cuando invadieron Creta, Creta se incorporó al mundo griego y al mundo mediterráneo. Era imposible no incorporarse a esos dos mundos. Pero solo hacia el año 600 fue que empezaron a aparecer cosas escritas de cualquier cosa.
no solamente sobre la medicina, sino de cualquier cosa. Las tragedias griegas, etcétera, las más antiguas, empezaron a aparecer por ahí. Y luego empezaron a aparecer las nuevas ya de las que se guardan algunas, así se guarda algunas. Y muy tardíamente empezó a hablarse sobre la medicina o a hablarse sobre los tratamientos. Que sin duda alguna, en algún momento, pues al comienzo, comenzaron como casi todos los demás. Siempre había los dioses, que Apolo, por ejemplo, era el dios de la salud. Pero los griegos tenían una particularidad muy importante en cuanto a qué estilo de vida habían escogido. Los griegos eran tan independientes que ni siquiera se pudieron poner de acuerdo entre ellos hasta que llegó Alejandro Magno en el año 300 a.C. Todos los otros años, desde miles de años antes hasta Alejandro Magno, cada griego tenía su ciudad, que era un país, la ciudad-estado, y todas estaban en guerra continuamente unos con otros. Necesitaban un liderazgo. Necesitaban un liderazgo contundente como el de Alejandro. Parece mentira, ¿verdad? Que la historia siempre está allí, la necesidad de ese gran líder que haga los grandes cambios. Claro, pero es que ese líder tiene que tener ciertas características. No puede ser un líder que sea especialmente bueno como guerrero, pero no respeta la cultura, como tú muy bien acabas de mencionar. Ese respeto por la cultura fue lo que pudo salvar todo lo que existió desde tiempos inmemoriales. Y la otra cosa fue la misma naturaleza. Por ejemplo, en Sumeria hubo muchas destrucciones y tal, pero en Sumeria el ambiente físico no se prestaba, y la forma como se construían las edificaciones, etcétera, no se prestaban a que se conservaran como se conservaron las pirámides. Y además hay una cosa que ahora, desde hace unos cuantos, desde el siglo pasado, como a mediados del siglo pasado, un poquito antes, quizás en los años 30, 40, se comenzó como a gestar un grupo que está tratando como replantear la historia, como que esa historia que nosotros conocemos como la historia de nuestra civilización sobre este planeta no es completa. Esa historia universal. No, exacto, no nos da todas las respuestas a todo lo que nosotros vemos por allí, y que no tiene explicación dentro de esa historia. Claro, entonces, la historia siempre va a estar basada primero en la visión de los historiadores, que siempre será subjetiva, no objetiva. Así mismo. Y de paso, de lo que se sepa arqueológicamente en ese momento que fue escrita. Así mismo. Y quizás, y seguramente tiene una gran incidencia, los que ganaron las guerras. Quienes ganaron escribieron la historia universal. Los que perdieron seguramente les costó mucho hacer cualquier textico, y mucho menos una piedra cuneiforme. Claro. Por cierto, lo que es cuidar la cultura en particular, una cultura que no le sea propia a la gente, simplemente porque es la cultura. Hay una estatua que está en los museos vaticanos, que es la estatua una estatua de Apolo, una estatua de 2 metros y medio. ¿Qué tal? Que está ahí en uno de los jardines del Vaticano, y hay que ver cuánto hizo la iglesia cristiana, católica en particular, para preservar todo eso, no solamente ese tesoro artístico, sino también el tesoro del conocimiento, todo lo que eran libros y todo lo que había en la Edad Media anterior. La iglesia católica hizo un enorme esfuerzo por guardarlo y por preservarlo. Yo les puedo recomendar que los que no han visto esa película que se llama El nombre de la rosa, que la vean. Está por ahí, en muchos sitios la pueden ver, sitios de redes sociales, etcétera, y cosas de televisión, YouTube y todo eso. Y ¿por qué recomiendas esa película? Porque esa película, yo recomiendo el libro más bien. Okay. Pero esa película habla sobre eso exactamente, sobre cómo, porque eso es una película con base histórica, sobre cómo se preservaron todos esos escritos de la antigüedad, escritos de miles de años, se preservaron, y hubo como todo un movimiento para cuidarlos e incluso para esconderlos, para que no pudieran ser destruidos por ese mundo salvaje que siguió a la Edad Media, o que fue la Edad Media y después se continuó hasta el Renacimiento. Y
y nos fuimos a hablar de otra cosa que en no Europa. es. No, pero está buenísimo porque eso forma parte justamente de los postulados, ¿no? Que yo digo que me llama la atención eso de que la escritura apareciera tantos años después, en el caso de los griegos, porque los griegos nombraron el mundo, ¿no? Muchas Claro. de las palabras e ideas que tenemos nosotros en nuestro Sí. haber son de base griega. Pero parten del mismo, bueno, los entendidos en eso. Uno ha leído muchas cosas, o bueno, no tanto como quisiera, pero he leído algunas cosas sobre el por qué sucedió, por qué los griegos eran los griegos, los griegos, cómo fue que ellos se comportaron así y dejaron esa historia, ¿no? Los griegos tenían un respeto enorme por el individuo, a diferencia de esos reinos y imperios del mundo oriental. Egipto tenía el faraonato que duró miles de años, nadie lo discutió nunca. De hecho, Eran dioses, ¿no? Su claro, palabra el faraón era un dios. la verdad. Al igual que los sumerios y todos los que vinieron después, todos eran ya, y nadie discutía que eran dioses. ¿Quién podía en Grecia salir a la calle y decir, yo soy Dios? A mí sí me dio mucha lástima que Alejandro se muriera tan joven. Siempre Sí. me ha dado como un tipo con una mente y una fuerza, inclusive en la película, que uno no sabe si será verdad, obviamente, que lo muestran que él, de alguna manera, el poder lo envilece un poco, ¿no? O sea, lo convierte en una persona con una conducta que lo dañó a él mismo. Eso que veníamos hablando hace 2 minuticos, yo ni pensaba que ibas a hacer una pregunta tan interesante como esta, ¿no? La razón misma de haberse destacado el mundo griego y el helénico, de haberse vuelto lo que se volvió, se debe a la misma razón de por qué no hubo escritura, porque todos los griegos hasta el año 700, 800, vivían peleando unos con otros, no tenían tiempo para más ninguna Ajá. cosa. Porque la escritura que utilizaron los griegos era una escritura que fue más o menos como copiadas algunas cosas de la escritura que habían inventado cientos o miles de años antes los fenicios. Entonces los griegos adaptaron su alfabeto a la escritura fenicia, pero eso fue mucho tiempo antes del 700-800, pero nadie se ocupó de eso. La gente estaba peleando unos con otros y estaban peleando para hacer valer su idea, para hacer valer su credo, para hacer valer su tierra y para hacer valer su gentilicio. Recuerda que había 4 como tribus que crearon, es decir, que se juntaron en ese mundo griego. Todas esas tribus eran indoeuropeas y menos algunos que eran un gentilicio anterior que estaba ahí en lo que hoy es también la Grecia actual, que se llaman los pelasgos. Son mucho más antiguos que los dorios, los jonios, los eolios. Entonces, estas tribus estaban tratando como de hacer su propia tierra y su propia idea, implantar su propia idea. Y finalmente se unieron en el sentido que se unieron detrás de la religión. Entonces todos aceptaron esa religión que era común a todos, y de ahí comenzaron a aceptar que la opinión del otro también vale. Y de ahí nació la democracia. Esa democracia que no era perfecta ni mucho menos la de Grecia, pero esa democracia y ese respeto al otro y ese defender lo suyo fue lo que hizo de los griegos los griegos. Y vamos a escuchar la opinión del otro. Claro, iban a las asambleas, discutían, y si había alguien que no le gustaba, que no le gustaba a los demás, le hacían una cosa que se llama ostracismo. El ostracismo era sacar a la persona durante 10 años o más de su ciudad-estado, pero le permitían que regresara. Pero durante 10 años tenía que estar afuera, y eso se votaba. No podía ser ciudadano. No podía ejercer ninguna, lo suyo quedaba, pero no podía él vivir ahí. Wow. Y eso se llama ostracismo porque se hacía como votos, se votaba, pero con unos pedacitos de cerámica que se llamaban ostracón. Entonces la gente escribía el nombre, porque a veces se hacía una cosa colectiva de ostracismo, unos cuantos ahí, y la gente votaba, ponía el nombre de la persona, Michel Otayek, lo ponían ahí. Cuando eso aparecían
cierto número de gente que no quería a esta particular persona, entonces esta persona tenía que recoger sus cosas e irse por 10 años. Así mismo, eso, o sea, una democracia de verdad llevada... Brutal, brutal. Sí, pero no tiene algunos de los efectos que tienen las actuales, ¿no? Bien, entonces, ¿qué sucedió con Alejandro? ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Alejandro? Una de las cosas que más comúnmente se dice de la muerte de Alejandro fue que fue picado por algún insecto. Un mosquito o algo, a lo mejor tuvo paludismo, qué sé yo, y se murió. Otros dicen que no, que eso fue una componenda de sus propios generales que ya estaban hartos de Alejandro y que lo que puso la tapa del frasco con Alejandro fue la procrastinación, que era arrodillarse frente a él, porque los otros que estaban acostumbrados a que sus líderes eran dioses, los griegos no estaban acostumbrados a que sus líderes eran dioses. Y que eran sus amigos que se criaron con él. Asimismo, los generales de Alejandro eran sus amigos y se crearon con él. Entonces Alejandro los obligó a que se arrodillaran frente a él. Entonces eso aparentemente intoxicó el ambiente. Los humilló quizás. Y hubo como una componenda y lo envenenaron. Esa es la teoría como que va en segundo lugar, ¿no? En la historia de la medicina y del ser humano en líneas generales, se pueden observar personas que hicieron un antes y un después en la historia de este proceso que aún sigue gestándose para el ser humano. Esculapio es una figura que de alguna manera marcó uno de esos antes y después, y ese es uno de los temas que vamos a hablar en la próxima parte con nuestro invitado, hablando de ese mundo griego, lleno de magia, lleno también de ciencia y lleno de todo esa gran cultura que de alguna manera llegó a nuestros días y que en muchas ocasiones utilizamos en nuestra cotidianidad sin saber que somos algunos y muchos de nosotros herederos de toda esa cultura griega. En la próxima parte este será el tema. Hoy aprendimos que la medicina no es solamente ciencia, sino también mitos, es también historia, filosofía, es la vida de algunas personas que fueron dedicadas a descubrir y a ir un pasito más adelante con relación precisamente a ese estudio del ser humano, del cuerpo, no solamente ver a los seres humanos en su exterior, sino también dentro, abrir cuerpos, en fin, toda esa cultura y todas esas cosas que pasaron para llegar precisamente a una ciencia que hoy podríamos decir que a veces es hasta mágica. ¿Por qué? Porque existen los rayos X, podemos ver dentro del cuerpo humano sin abrirlo como se hacía en esos momentos y bueno, tantas cosas bonitas que la ciencia ha logrado para mejorar la calidad de vida y la salud. Ahora bien, Esculapio es una figura que quiero que nos cuente el doctor todo con relación a lo que significa en la historia de la medicina. Bueno, Esculapio era originalmente un personaje mitológico. Era hijo de Apolo. Es imposible hablar de Esculapio sin mencionar a Apolo, su padre, ¿no? Había como un movimiento que trataba como de alejar a los dioses de la realidad del día a día sobre la tierra. Si hay una enfermedad, por alguna razón esa enfermedad existe y tiene que haber algún método de diagnosticarla y no equivocarse de diagnóstico y darle tratamiento y hacer un tratamiento, digamos, que sea real y curativo. Yo creo que en uno de los programas hablamos de los griegos que sacaban a los enfermos a la calle, ¿no? Sí, sí. Con su cama y todo a la calle para que le digan a los demás cómo fue que se enfermaron y por qué. Que lo llegaste a ver tú en tu ciudad natal, ¿no? Sí, bueno, más o menos, así. Y luego cómo fue que se curaron, qué fue lo que tomaron para curarse y qué hicieron, se bañaron con agua caliente o se sentaron al sol unas horas, qué sé yo.
Pero había como un movimiento como para descartar, alejar, poner de lejos a esos dioses, porque era incomprensible, además inaceptable, que un dios, el dios de la salud, o el dios del bienestar, de la salud física, fuera el mismo que era el que traía las plagas. Pues es tan maluco que también les diera la enfermedad. Era ilógico, ¿verdad? Totalmente. Entonces había como una cosa que estaban tratando como de alejarse de eso, y Esculapio llegó y salvó eso como por unos 300 años más, porque Esculapio, si bien era un semidios, porque él era hijo de Apolo, entre comillas, era con una mortal. Y él, si bien es cierto, él comenzó a ejercer como médico, punto. Y era un médico, mortal. Entonces, y era tan efectivo lo que hacía que al final Zeus lo tuvo que matar. Ahora, ¿por qué Zeus lo tuvo que matar? Porque Zeus era malo, mira, Zeus cuando alguien se equivocaba lo sacaba de la jugada. De una vez sin preguntar, sin aviso y sin protesto, como decimos nosotros ahora. ¿Por qué lo sacó Zeus del juego a Esculapio? Lo sacó porque Hades, el rey que comandaba en el inframundo, llegó un día a protestar y le dijo a Zeus: este señor es tan bueno que él resucita a la gente. No es que me quita a mis clientes, los muertos. Un día le dijo: tengo gran temor de que algún día no va a haber nadie en el Hades, que era el infierno, ¿no? O allá abajo, pues. Entonces Zeus, sin aviso y sin protesto, le lanzó un rayo y quedó liquidado Esculapio. Ahora, había sido tan importante la presencia de Esculapio, su familia. Esculapio tenía hijos, tenía 2 hijos que eran médicos, y también tuvo 5 hijas. Particularmente, pues lo curioso es que los 2 hijos eran mortales, pero las 5 hijas no eran mortales, eran como diosas, pues. Entonces, él fue elevado por el mismo Zeus a la calidad de dios inmortal que podía, pues, compartir con los dioses. Entonces, de algún modo, Esculapio salvó la partida, porque muy pronto después de que empezó él a ejercer, y luego cuando fue declarado dios y la gente empezó a rezarle, empezaron a ver santuarios donde él era adorado, y se llegó a contar como hasta 200 y tantos santuarios en el mundo griego, y esos santuarios se transformaron en una cosa como que nosotros conocemos hoy en día. Hay santuarios en muchos sitios donde la gente va y se queda ahí, se queda una noche o 2 noches, rezan, duermen allí, y entonces... Como para buscar sanación, algo así. Exactamente, y entonces además había como descripción de cómo era que se podía hacer esa sanación, porque la que era infalible era cuando el mismo Dios venía en sueños y le decía al enfermo: tú ya estás curado, no tienes, ya está listo. Eso sería uno de los imaginarios de Esculapio, que las personas en sueños recibieran esa visita sagrada para su curación. Y la otra era que tuviera un sueño, pero que no era el Dios, y que ese sueño luego tendría que ser interpretado por otras personas que estaban por ahí, que se hacían vida, pues, alrededor de esos templos, cobrándole a la gente para explicarle, descifrarle qué era lo que decía el sueño, ¿no? Cónchale, qué impresionante, ¿no? Que de alguna manera, digamos, un incipiente estudio del inconsciente a través de los sueños. Ajá. Y esas visiones, ¿verdad? Con toda esa cuestión, esa historia de Esculapio, me encanta. Bueno, sigue viva. Sigue todavía. Sigue viva, todavía seguimos. ¿Y qué significa en la medicina hoy en día? O sea, ¿cómo llega ese imaginario a nosotros? A través de la psiquiatría. Muchísimos psiquiatras hoy, psicólogos, interpretan los sueños. Así de simple, interpretan los sueños. Y yo creo que hay mucho que decir en los sueños. Que si hay una base científica como para determinar. Hay una base emocional. No, científica todavía no, pero hay una base emocional.
Lo que hace lo científico en eso es tratar de apagarlos con medicamentos que se toman en la noche para dormir. Que no sueñen más. Para que no sueñen y duerman profundo, ¿no? Wow. Entonces, bueno, por ahí se fue moviendo, pero el otro mundo venía moviéndose en contra de la influencia de los dioses en esto y en aquello y en aquello y en aquello. Había, por ejemplo, algunas enfermedades que eran enfermedades realmente impactantes. Uno ve en este momento una persona que sufra de epilepsia y cuando ve que la persona empieza a convulsionar es algo impresionante. Es algo desgarrador. Impactante, es decir, es conmovedor. Y entonces la interpretación que se le daba a la epilepsia en esos tiempos era que eso estaba reflejando alguna ira que había en los cielos en contra de esa persona por algo que había hecho o dejado de hacer. Entonces, es lo único que vamos a hablar de Hipócrates hoy, porque Hipócrates vamos a tener todo un tema sobre Hipócrates, que vamos a hablar solo de Hipócrates. Que le dicen el padre de la medicina. Que es el padre de la medicina. Si bien Esculapio fue el dios de la medicina, que ya dijimos por qué lo fue, Hipócrates fue el padre de la medicina y no solo vamos a hablar de Hipócrates, también vamos a leer el juramento hipocrático, que es un juramento que todos los médicos tenemos que hacer. Que se mantiene hasta nuestros días, impresionante. Hasta el día de hoy, ¿verdad? tenemos que hacerlo cuando... Aquí tenemos Hipócrates en pantalla. Ese es Hipócrates, que es nuestro personaje del próximo programa. Buenísimo. Vamos a hablar con él, no, de él. Ojalá pudiéramos hablar con él. En profundidad. Bueno, él dejó mucho como para que las respuestas están ahí. Ustedes cuando leamos, que lo vamos a leer, el juramento hipocrático, se van a sentir como si Hipócrates lo hubiera escrito hace 2 semanas. Como si él estuviera sentado aquí con nosotros y entendiendo todo lo que nos está pasando como médicos y como pacientes. Entonces, regresemos a la epilepsia. La epilepsia era considerada una cosa generada por los cielos, por los dioses, y que entonces, tará. Entonces, hasta que apareció Hipócrates y dijo de un modo jocoso que él pensaba que si eso era por los dioses, entonces lo lógico era pensar, intuir en cuál de los dioses lo generó. Porque, por ejemplo, si fue el dios tal, entonces el paciente tenía que revolcarse en el piso como una cabra y hacer pues todos esos movimientos de convulsiones, etcétera. Pero si el dios que había tenido la ira y había enviado era otro dios, entonces los síntomas tenían que ser completamente diferentes. Que no podía de alguna ser, manera incitó a pensar a las personas, a pensar, bueno, claro, ya, lo que esto no puede ser así. Ya el pensamiento venía de hace muchísimo, pero esto era una cosa como un momento que hubo una ruptura. Desmontar Claro, es decir, hasta aquí llegó, ¿qué les pasa? Esto no puede ser que sigamos aquí a esta altura de la civilización, vamos a llamarlo así, porque esa era una civilización de verdad notable y admirable. Fíjate que hay un libro que sabemos pues que a la gente que le gusta el pensamiento griego, obviamente tiene que leer lo que es la Ilíada. Ahora bien, en la Ilíada hay fragmentos donde describen inclusive la curación de heridas y algunas heridas, pues de alguna manera eso mostraría desde una perspectiva literaria que había una metodología, ¿no?, para la medicina hasta desde esa perspectiva, ¿no?, de lo que se sabe, claro, de la literatura de esa época. Claro. La Ilíada, uno dice, ¿por qué se llama la Ilíada? La Ilíada se llama así porque la guerra de Troya le llamamos nosotros, ¿verdad? Pero es que Troya también se llamaba Ilión en la antigüedad, por eso es que se llama la Ilíada, el libro.
Sí, en la Ilíada se ve que hay como cierta preocupación por... vamos un saltico, como 2 pasitos atrás y volvemos aquí. En la antigüedad había una gran preocupación por la salud de los hombres. De los varones, pues. De los varones, gracias. Y además por su preparación física, porque todos estaban en guerra y todos iban a la guerra. La guerra de Troya fue una guerra particular en el sentido que se unieron prácticamente todos los griegos para atacar a Ilión o Troya. Y no pudieron vencerlo, no pudieron vencerla, digamos, por el camino de la fuerza. Tuvieron que ir a los artilugios y tuvieron que ir a las trampas para poder vencer a Troya. El caballo de Troya y eso. El caballo de Troya. De modo que los 2 grandes héroes de la guerra de Troya son Odiseo, por un lado, y Aquiles por el otro. Aquiles porque Aquiles mató al héroe más grande que tenía Troya, que era Héctor, era como el ejemplo a seguir en Troya, el hijo del rey de Troya, Príamo. Y el otro fue Odiseo, porque fue el que inventó la idea del caballo. Y Odiseo era eso, un tipo genial. Uno de los títulos que le dan a Odiseo, que particularmente, ya nos fuimos de los temas, pero no importa, son interesantes. Uno de los títulos con el que habían premiado a Odiseo, decían: Odiseo, el que miente como los dioses. ¡Wow! ¡Qué loco! Sí. Qué impresionante. Entonces, nunca me imaginé que fuese algo así. Fíjense cómo o sea, influye, ¿no? Incide sí, en las personas. Cómo ese convivir con unos dioses que eran casi humanos hace que el hombre empiece a tomar como distancia. Y eso fue lo que sucedió en cuanto a la medicina. Pero esa distancia es tan corta o tan larga como donde coloquemos la muerte, porque ya en la muerte, antes un poquito, y ya después de la muerte, ya ningún hombre, ningún médico, ningún nada puede hacer nada. Ya uno tiene que recurrir a otras cosas, porque si lo que habían aprendido de los egipcios era que si los faraones pueden hacer todo ese embalsamamiento, etcétera, y volver a vivir, entonces todos podríamos hacerlo en algún modo. ¿Y quién te va a ayudar a hacerlo? Los dioses. Y no se nos ha borrado por completo. Todavía de alguna manera, yo creo que cada religión, digamos, promete esa vida eterna, ¿no? Así la mismo. vida eterna. Yo creo que el temor a la muerte es la base quizás hasta del conocimiento humano, porque la búsqueda de mantener no solo la salud, sino la longevidad y la vida. De acuerdo, 100%. Un poquito toquemos otro temita, así, 2 palabritas. La conservación o el cuidado de esas antigüedades y esas obras de arte y todo eso que existió anteriormente. Hasta el día de hoy todavía se ve que algunos grupos primitivos que en algún momento toman el poder en algún lado, todavía tratan de destruir todo lo que hubo antes, de acabar con él. El último ejemplo conmovedor fue, bueno, hay 2. El último conmovedor fue la destrucción de 2 estatuas de Buda en Afganistán por los talibanes cuando ocuparon el poder. Había 2 estatuas de Buda, eran las 2 más grandes que había en el mundo. Wow. Y simplemente le metieron dinamita y las volaron en pedazos. Y el otro fue el saqueo del Museo de la Ciudad de Palmira en Siria, y del saqueo del Museo de Bagdad también, que tenía una increíble cantidad de tesoros. Eso desapareció como si hubiéramos estado 3000 años antes de Cristo robando las tumbas de los faraones, como sucedía, pues. Entonces, de algún modo, pues, vemos cómo la medicina empieza como a alejarse un poquito de la esfera donde están los dioses, etcétera. Se queda siempre hasta el final, donde ya no hay más posibilidad
de ningún tratamiento, de ninguna cosa, y lo que queda es la esperanza, y uno tiene que tener esa esperanza siempre en algo o en alguien. Yo digo que sería como un punto cúspide en la división, que quizás gracias a esa Claro. visión de algunas personas, la división que se hace de lo mágico, de la idea de la vida eterna y de la fe que pueda tener el ser humano en algún Dios, etcétera, y lo práctico y efectivo de una curación, de la posibilidad de mejorar la calidad de vida, etcétera, convertido hoy en medicina. Eso es así, y yo creo que no ha cambiado nada en los últimos 5.000 años, porque ya hay gente que, como médicos, como curanderos, lo que sea, que tratan de resolver con lo que tienen a mano, pero cuando ya eso no sirve, tienen que recurrir a lo mágico. Fíjese, doctor, que usted dijo algo que a mí me llama muchísimo la atención, desde varias perspectivas en realidad, pero bueno, vamos a tocar una, que es esa búsqueda de la belleza del varón, del ser humano, para los griegos, que obviamente está vinculado con la medicina, porque lograr esa belleza, lograr esa perfección, quizás sea un ideal que hoy nos venden en las redes sociales, en el mundo fitness, alimentación sana, ejercicio, cuerpos perfectos. Ese ideal estaba allí. Sí, ese ideal todavía está ahí, porque lo que pasa es que ahora el premio es diferente. Ese ideal en la antigüedad eran las Olimpiadas. Cada 4 años todo el mundo se preparaba, no sé qué, los atletas más grandes de cada grupo, iban a competir en las Olimpiadas, y si ganaban una vez y otra, en Grecia y en otros sitios, pues, dentro del mundo griego, porque hubo, pues, Olimpiadas en diferentes sitios. Y si había algunos de esos héroes de las Olimpiadas que fueron elevados al grado de dioses. Entonces, ¿qué premio más grande, ¿no? Wow. ¿Qué premio más grande? Es como beatificar o llevar al grado de santos a algunos de nosotros, que los santos son inmortales y nosotros no. Entonces, todo eso sigue existiendo y seguimos viviéndolo. Y seguimos, lo que nos hace falta es tratar de interpretarlo correctamente, tratar de interpretarlo con las emociones bien claras, ¿no? Y no excedernos a veces en abandonar algo que pudiera servir para explorar alguna cosa que no hay como una evidencia contundente que sirve. Para cerrar esta conversación, me gustaría que lo cierre haciendo el análisis de esa frase que surge precisamente, digamos, de ese imaginario del tema de las Olimpiadas: mente sana en cuerpo sano. Sí. Porque habla de los sentimientos, de las emociones, claro, y el cuerpo sano. Bueno, primero toquemos un poquito lo de las mujeres, ¿no? Las mujeres antes no podían participar en las Olimpiadas del mundo antiguo. No participaban las mujeres en los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos eran solo juegos de hombres, porque eso era como la antesala, era tener la antesala de la próxima batalla que vamos a tener. Los guerreros. Que no sabemos con quién. Era como una pausa en la guerra. Así mismo. Una manera de... Entonces los hombres tenían que estar absolutamente preparados, y esa preparación no solamente se refería a la guerra, sino a estar saludable, a estar descansado, a estar entrenado, a estar preparado, totalmente ágil, y todo eso se le exigía a los hombres. Incluso hubo ejemplos terriblemente antihumanos, pues lo que se hacía en Esparta, que Esparta era dominio de los dorios. Los dorios eran gente muy fuerte, muy tercos, si se quiere, tercos, pero eran gente fuerte y tenían muchísimas cosas buenas también que dejaron a los demás griegos. Pero las mujeres solamente eran observadoras de eso. Y la primera vez que una mujer participó en una Olimpiada fue la Olimpiada de París en el año 1900. Wow. Es decir, hace media hora, pues. Después de que la primera Olimpiada la gesta de la mujer en todos los ámbitos ha sido la primera Olimpiada del mundo antiguo fue casi 800 años antes de Cristo.
Qué belleza. Y agreguemos a eso 1900 años más. 2500 años tuvieron que pasar de tiempos de Olimpiada para que una mujer pudiera participar en las Olimpiadas del 1900 en París, y participaron como 900 hombres y como 20 mujeres. Pero bueno, menos mal que todas esas cosas han cambiado y la mujer también está súper preparada para participar. En las últimas Olimpiadas casi hay el mismo número de hombres y mujeres que están participando. Y la Olimpiada pues era un poco como el entrenamiento que hacía que la gente fuese más saludable, porque estaban comiendo bien, ejercitándose correctamente, haciéndose masaje, bañándose, cuidando la higiene. Bueno, por cierto, que las dos hijas más famosas de Esculapio, una se llamaba Igea, que viene de la limpieza, y la otra Panacea, que Igea es que todo lo limpia y Panacea todo lo cura. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que esa mitología griega que cada día nos apasiona más, pues toma en cuenta todo lo que es el ser humano, la naturaleza humana, la describe a través de personajes. Es algo demasiado interesante que creo que vamos a tener muchísimos programas y conversaciones. Súper contenta de verdad, doctor, en retomar nuestra serie de Historia de la Medicina. Y además de eso, bueno, hoy creo que fue particularmente interesante. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a toda la gente que nos apoya para poder hacer este programa tan lindo. Teníamos, no sé si podemos mostrar algunas cositas, algunas imágenes, si pudiéramos mostrarlas para más o menos decir de qué se tratan. A lo mejor han estado viéndolas nuestros oyentes. Esta es una piedra donde tiene escrito la escritura lineal B de Creta. No descifrada esa escritura. La lineal A se ha descifrado algunas cosas, o creen haberlas descifrado, pero la B, esta no ha sido descifrada, y todavía siguen buscando a ver cómo entenderla. Aquí estaba la lineal A. Hay algo descifrado allí. Son como dibujos, sí, no se ve bien, digamos, porque está muy pequeña la imagen. Esta es una Olimpiada de 1924, 3 mujeres corriendo. Bajadas ahí, ¿no? Sí. Y no se veían tan chiquitas. Mira, esto tan interesante, ¿no? Una belleza. Este es un dibujo que hizo Leonardo da Vinci. Este dibujo que hizo da Vinci, esto se llama el hombre de Vitruvio. Vitruvio era un arquitecto de Roma que describió al ser humano, lo midió. Es decir, la cara mide tantas cosas como el brazo, el dedo, el primer dedo mide esto y aquello, la pierna mide 2 veces más que el torso. Fue una descripción tan espectacular que Leonardo, pues, en su genialidad, decidió pues hacer ese cuadro que todos conocemos, aunque no sabemos, muchos por lo menos no sabíamos de qué se trataba ese cuadro. Ahora sabemos de qué se trata. Es decir, eso quiere decir, bien, eso es un poquito a lo que me preguntabas, Daxi, sobre mente sana en cuerpo sano. Es decir, que el cuerpo tiene que tener ciertas medidas y ciertos movimientos para que uno pueda considerar que ese es un cuerpo perfecto. Y se ve, bueno, está el griego, mira, ahí está otra estatua, me imagino que será griega, ¿no? Esta estatua sí, esta es una estatua de Apolo. Es una estatua, esa es la que está en el Vaticano. ¡Wow! Lástima que se ve a Apolo tan gordito, ¿no? Porque él era flaquito. Distorsionada un poquito la imagen. Entonces, ok, esta es una de las tragedias más conmovedoras de todas las tragedias griegas. Se llama Prometeo encadenado. Si ustedes pueden detallar mejor que nosotros aquí, pueden ver que hay un hombre acostado allí y ahí hay un águila que le está como mordiendo una herida que tiene ahí como en el abdomen superior. Ese es el castigo que Zeus le aplicó a Prometeo, y era un castigo terrible, dolorosísimo, y lo peor de ese castigo es que era perpetuo. Y los griegos sabían, por ejemplo, que el hígado de una persona, si se daña, él se recupera.
y se recupera rápidamente. Entonces, ese castigo era que ese águila venía todos los días a una roca donde habían encadenado a Prometeo. Prometeo era un titán anterior a los dioses, y entre los hermanos de Prometeo, tenía hermanos, etc. Y Prometeo fue castigado así, o condenado a ese castigo, porque él compartió el fuego con los hombres. Les enseñó a hacer fuego para que pudieran pues valerse de eso. Pero también se dice que también lo que hizo Prometeo fue que les dio al hombre a probar de esas cosas que hacían que los dioses fueran dioses. Una de esas cosas se llamaba el elixir, que se supone o se cree que era el vino, y la otra se llamaba la ambrosía. Prepárense ustedes para que vean lo que es la ambrosía. La ambrosía era un hongo alucinógeno, de modo que los dioses, para ser dioses, según esa tradición, pues de vez en cuando pues se drogaban. Este es Esculapio, que andaba por toda Grecia con su bastón, con su báculo, y curando gente aquí, allá y más allá. Y tiene la serpiente ahí abajo, que es también uno de los símbolos del caduceo que viene de Esculapio. Siempre está vinculado, ¿no?, de alguna manera, la serpiente con el ejercicio de la medicina. Sí, así es. Así es. Y Hipócrates, nuestro padre. Muchísimas gracias. El tema de nuestra próxima conversación seguramente va a ser justamente toda esa visión y todo ese legado que dio Hipócrates al mundo moderno que hoy vivimos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, gracias a nuestros televidentes, y gracias a Mira TV y a toda la gente que nos ha ayudado y colaborado para que podamos hacer esos programas. Así es, siempre de la mano de nuestro director Antonio Brantes, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes. Daisy Oropesa, nos despedimos. Hasta la próxima.